convoca y que ya lo anunciaba un poquito la Coté y tiene que ver con estas medidas que han sido anunciadas hace un par de horas atrás por parte de nuestro presidente Gabriel Boric, el presidente de la República. Estuvo anunciando una serie de medidas que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento en algunos bonos, el también poder hacer algunos convenios para abaratar el precio de, por ejemplo, los remedios. La verdad es que queremos mostrarles un poquito qué fue lo que señaló el presidente. Tenemos una gráfica, resumen de estos anuncios. Entonces, por ejemplo, está el bono marzo que sube al doble. También se crea un bolsillo familiar electrónico que llega a reemplazar lo que conocíamos antes como el aporte a la canasta básica de alimentos y que consiste en una transferencia a las cuentas RUT de 13.500 pesos por carga familiar por un periodo de 8 meses. Además, se aumenta el 20% de la asignación familiar y se automatiza el subsidio único familiar para que llegue a más de 900.000 niños y niñas que hoy no reciben ese beneficio. Estamos viendo algunos de estos anuncios entonces que se han hecho, que los queremos un poquito también poner la pelota en el piso, ¿no? Entender bien cómo funcionan, quiénes van a poder acceder. Ahí, por ejemplo, tenemos otros, sí, como la ampliación al programa de alimentación escolar en colegios públicos. También un nuevo aumento de 5.000 pesos en la beca de alimentación para la educación superior. La extensión de la postulación al IFE laboral, ya vamos a ver esa gráfica, y al subsidio Protege. Nuevos convenios, y esto es bien interesante, nuevos convenios de rebaja de medicamentos y la creación de un fondo especial de garantías estatales para el sector de la construcción de 50.000 millones de pesos. Y por eso estamos hoy con el ministro de Desarrollo Social y Familia, el señor Giorgio Jackson. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Hola, ministro, ¿qué tal? Muchas gracias Bienvenido por la invitación para poder comentar algunas de estas medidas. Estaban justo conversando de eso, justo me Sí, estaban queremos microfoneando aprovecharlo para no perder el tiempo. Partir de la base de que son 9 meses de gobierno, Sí. 9 meses de gestación. Díganos qué de bueno está por nacer, por favor. A ver, bueno, durante el año 2022 sabemos que fue un año bien difícil porque fue de alguna forma tratar de volver a la normalidad o semi-normalidad después de 2 años bien duros de pandemia, ¿ya? Y por lo tanto, tanto para las familias que tuvieron que retornar al trabajo, familias que de repente tenían un emprendimiento y tuvieron que partir de cero, las medidas que tuvimos que enfrentar desde el mes de marzo, justo más encima cuando había estado recién iniciada la invasión y la guerra de Rusia en Ucrania, aumento de precios, un montón de cosas que fueron bien difíciles para las familias chilenas. Desde el mes de abril empezamos con un programa que se llamaba Chile Apoya, que se empezó a articular con algunas medidas iniciales y se fueron sumando otras que fueron precisamente en apoyo a las familias chilenas, pero sabemos que en general cuando uno habla de la necesidad siempre desborda lo que uno desde el gobierno pueda poder entregar. Entonces la pregunta es cómo priorizamos algunas de las medidas para que genere el mayor impacto en lo que más se está necesitando. Vamos viendo esas medidas una por una para que nos vaya explicando. Vamos, porque el año pasado se hicieron varias que sirvieron harto para recuperar ciertos niveles de empleo, para poder paliar sobre todo temas de endeudamiento de las pymes, con FOGAPE, sí, o temas de salud, por ejemplo, en FONASA, en los tramos D y C, pasaron a tener copago cero en la atención pública de salud, que ha beneficiado a muchas personas por una cifra importante de dinero, además de beneficios que se dieron en invierno, porque por todo el tema de invierno siempre se pasaba, ha sido un bono extraordinario durante el invierno, y también las medidas ahora que se han estado implementando en materia de pensión garantizada universal, extendiendo a más de 70.000 beneficiarios lo que existía de ese beneficio, y el proyecto de ley que estamos tramitando para aumentar a 250.000 pesos el monto mínimo de la pensión, ya que queremos que todas las personas de más de 65 años puedan tener. Todo eso es previo a esto. ¿Ya? Veamos Igual, esto, entonces. el salario mínimo, que ahora durante el mes de enero también se volvió a reajustar a 410.000 pesos, con apoyo a las pymes también. Todo eso es previo a esto. Okay. Entonces, primero, el doble del bono marzo para el 2023. Sí. Exacto, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a ayudar a las familias este nuevo apoyo? Está temblando, ministro. La vez que tenemos un ministro invitado tiembla, yo no puedo creer. Pero todo bien, con Era un calma, temblor, todo ¿sí bien. o no? Ah, yo pensé que eran Sí, era un como temblor. unos ratones corriendo por la... Pero, ministro, usted ni se inmuta con los temblores, ¿sí? Yo no lo No me sentí. di cuenta de Yo verdad. no Con sentí. todos los problemas que tiene el gobierno, ¿vos te crees que le va a hacer algo un temblor? Oye, oiga, ministro, es primera vez que tenemos un ministro acá en el estudio. ¿En serio? Sí, con temblor incluido. Ya, pero vamos con el bono marzo. Y con, No he visto y tantas con veces todas a estas Chile, noticias. oiga. Ya. Soy... Bueno, aquí en carne y hueso ahora. Sí, sí. Pero bueno. Ya, bono marzo. Bono Es marzo. real, Vamos. es real. Ya, bono marzo. Todos los meses de marzo y en general los últimos días de febrero a veces se acelera la nómina para poder pagar.
se entrega lo que se conoce como el bono marzo, que en verdad se llama bono de aporte familiar permanente, porque todos los años en esa época se entrega. Se entrega a un subconjunto de familias que son al final 3 millones de causantes, que son las cargas familiares, y por lo tanto se entregan el año pasado 52.000 pesos, pero reajustados son del orden de los 60.000 pesos por carga. Okay. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, 2 cargas como sostenedor o sostenedora del hogar, recibe 120.000 pesos hoy día. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Durante el año 2023, como es un año de transición hacia un mejor momento económico que esperamos, vamos a duplicar ese monto por este año. Por lo tanto, al pago que van a recibir probablemente los primeros días de marzo o últimos días de febrero, se va a suplementar con una segunda cuota una vez que esté aprobado el proyecto que tenemos que pasar por el Congreso para que esto sea posible. Entonces, básicamente el doble del bono marzo por este año coyuntural, que llega a 1,5 millones de hogares, más de 3 millones de beneficiarios. Por lo tanto, igual es una población importante que va a recibir esta... ¿Se tramita en el Congreso con urgencia, ministro? Sí, claro. Ya. O sea, nosotros lo más probable es que estemos ingresando esto en un par de semanas al Congreso. Se va a tramitar todo lo que se pueda ahora durante enero y las primeras semanas de marzo debería estar listo para que se pague a finales de marzo. Entonces, recibirán a principios de marzo el bono tradicional y la réplica o un doble lo recibirían a fines del mes de marzo. Esa es la idea. Y, ministro, otra de los anuncios que se realizó el día de hoy fue el tema del bolsillo electrónico familiar. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más cómo va a funcionar? Yo les comento de qué se trata, por qué aparece esto. Porque el año pasado la negociación del salario mínimo, lo que ocurrió es que más allá de que haya sido un salario mínimo el más grande en términos reales de los últimos 23 años, igual existía una presión de los alimentos al alza. Entonces la gente decía, ¿saben qué? Necesitamos una ayuda extra porque los alimentos van a ir al alza. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno dijo, ok, vamos a comprometer un monto que va a ser variable en función a cuánto ha sido la inflación acumulada el último tiempo, es decir, cuánto varía el costo de la vida promedio durante el último año. Entonces partió siendo 6.500 pesos de aporte por carga, que se sumaba a los beneficios que tienen las personas mes a mes, y ese monto iba variando, por lo tanto, a medida que fue aumentando la inflación, iba aumentando ese monto. Hoy día está sobre los 12.000 pesos lo que se paga por carga. Y entonces lo que el gobierno dijo ahora, y eso terminaba en el mes de abril. En abril se extinguía. Entonces, porque así lo define la legislación. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros como gobierno? Chuta, este año no podemos llegar a eliminar ese beneficio. Pero lo vamos a transformar con una innovación tecnológica, porque hoy día la mayoría de los hogares de Chile tienen la tarjeta de cuenta del Estado, la cuenta RUT. Cuenta RUT, claro. Y por lo tanto, a través de la cuenta RUT vamos a generar un bolsillo electrónico para que esa plata, en vez de gastarse, por ejemplo, de un suácate durante un mes, pueda servir para paliar los gastos que principalmente son en alimentación, en supermercados, en almacenes, en las ferias que tienen hoy día pago electrónico, para que la gente tenga, por así decirlo, una especie de descuento de 20% en todas las compras hasta que se complete el monto que se le asigna a las personas. ¿Y eso solo las compras de alimentos? En las compras en estos locales, Ya. como funciona un poco la tarjeta Junaed. Los que son estudiantes universitarios probablemente vieron la experiencia, les pasaban una tarjeta que iban al supermercado y podían pagar con esa tarjeta los alimentos y cosas que compra uno en el supermercado o en el almacén, y también vamos a habilitarlo para ferias libres. Entonces, así se le va a asignar 13.500 pesos por carga a este bolsillo electrónico, la cuenta RUT directamente, de tal manera de que cuando vayan a comprar, ustedes van a poder tener un descuento o un aporte del Estado de alguna manera por ese cerca del 20% hasta un monto máximo al mes. Un detalle importante es que si es que las personas no tienen saldo en su cuenta RUT, van a poder ocupar directamente esa plata, no como descuento, pero la idea es que se suavice el consumo durante el mes y así también tienen menor impacto en inflación y en un montón de Pero cosas. no tienen saldo, la pueden ocupar igual. La pueden ocupar igual, así que eso va a quedar... Oiga, claro. ministro, ya que está hablando de tecnología, hay también ahí un anuncio respecto a la automatización de subsidio único familiar. Y ahí la pregunta que nace también es ¿por qué hay tantos niños que no están recibiendo este beneficio? Esto es súper importante. Hoy día hay dos principales asignaciones que el Estado hace para los niños y niñas, o en general para las personas que, no me gusta esta palabra, pero se les llama así, que son cargas familiares, ya que pueden ser niños, niñas o adolescentes, pueden ser personas con discapacidad o pueden ser personas mayores. Entonces, el Estado hace dos transferencias muy grandes que son el subsidio único familiar, que se da directo a la familia a través de un depósito en la cuenta RUT, o lo pueden hacer a través de un retiro en el Banco Estado, o a través del pago en los salarios. Es decir, en la planilla de sueldo hay una que se llama asignación familiar, que el Estado le traspasa a través del empleador y por lo tanto sale en la planilla de sueldo. Pero es plata del Estado que pone para cada una de esas cargas. Estas en general o requieren de tener un contrato formal y tener ciertos niveles de sueldo para ver cuánto te toca, o requiere de que tú postules
a la municipalidad a través del registro social de hogares, etc. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta, con los equipos, ahora viendo qué ayudas podíamos hacer y quién eran los que más necesitaban, nos dimos cuenta, cruzando quiénes recibían estos beneficios y los que estaban en el 40% de menores ingresos, nos dimos cuenta que habían 900.000 niños, niñas y adolescentes que no estaban solicitando este beneficio y por lo tanto por brechas de información, porque no fueron a la MUNI, por un montón de trámites burocráticos, finalmente no le estaban llegando los beneficios. Entonces, desde el Ministerio de Desarrollo Social, conversando con el Ministerio de Hacienda, dijimos, para nosotros es prioridad que estos niños, niñas y adolescentes y sus sostenedores, o sea, papá o mamá, las personas que están a cargo, puedan tener mensualmente este apoyo, porque una familia que tiene más niños tiene más gastos que una que, por ejemplo, viven solos y no tienen carga, porque viven de sus ingresos. Entonces, esto es un avance súper importante en protección social, porque vamos a pasar de la solicitud de un beneficio a la garantía de un derecho. Entonces, las personas, solo por el hecho de hoy día tener bajo nivel socioeconómico, mientras dure esa condición, porque después puede que les vaya bien y no lo requieran, pero mientras dure esa condición, van a tener un apoyo automático por vía de datos administrativos para que le llegue a su cuenta RUT. Y esos son 900.000 niños, niñas y adolescentes, y además subimos el monto en un 20%. Entonces, sin hacer ningún trámite. Sin hacer ningún trámite. Entonces, es una medida que ataca directamente la pobreza infantil. ¿Ya? Directamente la pobreza infantil, que es una de las prioridades que el presidente nos pidió que viéramos. Ministro, a raíz de este mismo subsidio único familiar tenemos un tuit. Bueno, y recuerda, si es que estás viéndonos, puedes hacerle cualquier pregunta al ministro usando el hashtag. No Hoy sé se si habla cualquiera. TVN. Bueno, ¿Usted ahí vemos contesta cuáles cualquier somos. pregunta, ministro? Sí. Pero Luz nos dice, tengo 61 años, trabajos esporádicos con el 40% del RACH y con una hija en la universidad no tengo ningún beneficio, registros social de hogares. ¿Qué le puede responder a Luz? A ver, primero, creo que en el caso de Luz hay una posibilidad grande de que su hija, estando en el 40% del RCH, esté con gratuidad en la universidad. Entonces, de repente, las conquistas sociales que vamos teniendo quizás no se reconocen, pero si es que está en el 40% y está en una de las universidades que son la mayoría hoy día que están adscritas a la gratuidad, lo más probable es que su hija, en vez de pagar los 400, 500 o 600 mil pesos que cuesta el arancel, esté pagando cero. Por lo tanto, ahí hay un beneficio que quizás suena invisible, pero está. Al mismo tiempo, lo más probable es que también tenga acceso a la beca BAES, que es la beca de alimentación escolar para la educación superior. Entonces, esa beca, el 2022 la aumentamos en 5.000 pesos mensuales, porque no se había reajustado en 10 años. Ni un peso, cero. Por lo tanto, había perdido valor. Y este año lo vamos a aumentar de nuevo 5.000 pesos más. Okay. Entonces, estamos recuperando valor de lo que tenía la beca de alimentación escolar en educación superior hace 10 años, ¿no? Y perdimos 10 años de reajustes que nunca se reajustó. Entonces, nosotros nos estamos poniendo al día con eso y al mismo tiempo, lo más probable es que la señora Luz, cuando cumpla los 65 años, y es cierto que acá hay un déficit, un delta, pero ella va a poder tener acceso a una garantía que es nueva, que es la PGU, y que nosotros queremos llevar a 250.000 pesos. Es decir, que pueda tener un piso de pensión. Pensión garantizada de 250.000 pesos y por sobre eso, todo lo que ella haya acumulado, tanto de su cotización individual como del seguro social que nosotros estamos tratando de armar para compensar sobre todo a mujeres y sobre todo a las que menos ingresos tienen. Ministro, sobre el bono marzo también nos llegó una pero también pregunta. de las medidas de acá. Sí. Medicamento, también, o sea, medicamentos... Le vamos a seguir explicando. vamos a seguir pero todo también le va a beneficiar, por si acaso. Excelente. Entonces, para Tenemos que esté 190 atenta- preguntas más, no se preocupen. A ver, nos dice Angie, una consulta. A mí me paga mis cargas por la municipalidad. ¿Tendría derecho a recibir el bono marzo? Así Gracias. es. Si es que cuando uno dice, y probablemente ahí Angie, cuando dice que le pagan las cargas por la municipalidad, lo más probable es que tenga el subsidio único familiar. Es lo que estábamos hablando. Es lo que recién. estábamos hablando antes. Entonces, ella va a tener acceso al bono marzo, duplicado, si es que Comienzo pasamos por de el marzo Congreso, el que estaba, y finales de mensualmente marzo. va a tener un aumento por cada una de esas cargas porque aumentamos un 20%. Entonces, efectivamente, ya está incluida, si es que entiendo bien el contexto en el que nos escribe. Una cosa son las cargas, otra cosa es que igual puede recibir el bono marzo. Claro, claro, y además debería seguir contando con el bolsillo electrónico también, porque ella, al tener carga, también es beneficiaria del bolsillo electrónico. Ministro, habló recién sobre los medicamentos, yo quería ir a ese punto, A ver, vamos. porque en los convenios de medicamentos queríamos saber qué tipo de medicamentos se incluyen en esta ampliación de la cobertura. Mira, no me sé los nombres de los medicamentos exactos, pero los puedo pedir y mandarlos para acá para que otro día los puedan publicar, que haya un link. Pero lo cierto es que hoy día estos convenios que se hacen con las cadenas de farmacia, no solo las cadenas grandes, sino que sobre todo con las chicas, las independientes, se les vende desde Senabas, que agrega la demanda, por lo tanto puede comprar más barato.
y se los pasa a las municipalidades, pero a cambio de que lo vendan a un precio más bajo. O sea, a las municipalidades, a las farmacias, a cambio de que lo vendan a un precio más bajo. No que puedan poner el precio que quieran, sino un precio más bajo. Ellos también ganan y todo. Se amplían medicamentos que antes no estaban para entrar en habían 2.500 medicamentos antes y ahora van a ser 6.900 medicamentos. O sea, Esa vamos a es más que duplicar. Una tremenda ayuda porque los medicamentos son caros. Exactamente, y esos afectan. medicamentos van a bajar en promedio 32% su valor. O sea, no es algo chico. Es mucho. Es harto y vamos a aumentar los puntos donde esto va a ser posible comprar. Antes eran 240 y ahora van a ser 512. ¿En todo locales. Chile? En todo Chile, antes Tarapacá no estaba y ahora también va a estar Y incluido sobre eso Tarapacá. mismo, ministro, ¿cómo yo sé, si es que voy caminando por la calle, cuál es la farmacia que va a tener el convenio? Es una muy buena pregunta y yo lo que voy a hacer es buscar la respuesta. buscar la respuesta. Pero no, si es que no está la respuesta, yo me comprometo a Pero mandar. mira- Acá sale, mira. ¿Cómo se puede revisar el listado de medicamentos? Acá sale que está en la página web de FONASA. Entonces Ya. ustedes pueden ver medicamentos.fonasa.cl/buscador-farmacias. Ya lo tenemos Y ahí anotado. está en la farmacia. Quizás podemos hacer que los municipios, pedir la ayuda para que difundan, visibilicen cuáles son las farmacias que tienen los convenios. Son súper buenas ideas las que salen acá en estos programas. Pero claro, ahí está el buscador de farmacias, buscador de medicamentos. En la página de FONASA. En la página de FONASA. Pero usted dice para que que ustedes tienen- quizás en el GC, si pueden ponerlo, sería bacán. Tienen con grandes cadenas, sí sería ideal que lo pusieran. Miren, ahí con está. Grandes cadenas con farmacias más chiquititas de barrio. porque Hay de también todo tipo de conversábamos tamaño que de farmacias. En lugares rurales de repente no hay de estas grandes No, si son con cadenas. independientes, son Ya, con farmacias perfecto. independientes. Medicamentos.fonasa.cl/buscador-farmacias. Perfecto. Vamos a ver Ahí si lo vamos lograron registrar rapidito Ministro, arriba. usted ya estaba hablando de cómo se aumentó después de 10 años en 5.000 pesos el beneficio BAES, ¿no es cierto? También hay un anuncio respecto a la ampliación del programa de alimentación escolar Sí. y este nuevo aumento, ¿no es cierto? Que este nuevo aumento se hace efectivo ¿cuándo? Ahora, durante el 2023. Ya. Lo que pasa es que son dos ámbitos, uno el ámbito universitario Sí. y el otro, o de educación superior, y el otro el ámbito escolar. El escolar. En el ámbito escolar se da una crueldad que nos va a costar años en avanzar, pero que tenemos que empezar. Que es que hay niños y niñas que tienen derecho a la alimentación en el colegio y hay niños que no tienen en un mismo colegio. ¿Por qué? Porque algunos, como está focalizado y tienes que tener un nivel socioeconómico para acceder al beneficio del almuerzo, no está entendido como un derecho para todos los niños. Entonces, uno llega a la hora de colación y hay niños que pueden ir a comer al casino y hay otros que tienen que traerse de la casa o comprar. Es una cuestión bien brutal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, dijimos, esto no puede seguir así. Por lo tanto, este año, porque esto significa harta plata, vamos a empezar con pre-kinder y kinder. Ok. Que todos acceden. El próximo año probablemente avanzamos en otros cursos y que avancemos, sobre todo, ojalá recorrer toda la básica, si es que es posible en los presupuestos durante esta administración. Yo creo que el gobierno tendrá que avanzar en la media, pero la crueldad, de alguna forma, que claro, uno lo piensa, era por escasez de recursos, había que focalizar, pero cuando uno ve el impacto que esto tiene, que los profes tienen que administrar, que unos niños tienen colación y otros no, es bien brutal. Y esto supuestamente porque esos niños, sus padres Tienen tendrían un más poquito, recursos, pero a veces uno va a son un colegio poquitos. municipal o uno subvencionado, en general no es como que les sobre la plata. Sí, claro. Todos tienen algún tipo de carencia y por lo tanto uno debiese decir, si es que son colegios subvencionados o municipales o del Servicio Local de Educación, deberían todos tener alimentación. Derecho a la alimentación. Claro, y ahora vamos a partir con universalidad para pre-kinder y kinder y esperamos que el presupuesto del próximo año podamos avanzar más. Ministro, ¿cómo sé si soy beneficiario de alguno de estos bonos que se están dando? Saber dónde tengo que ir, cómo corresponde, qué pasa si no tengo acceso a internet, esa información en general. ¿Qué pasa con los extranjeros que están con sus papeles al día? ¿Tienen también acceso a alguno de estos beneficios? Claro, a ver, es que depende de los beneficios, porque cuando se trata de la niñez, en general, ninguna política pública en Chile, y de hecho por la Ley de Garantía de la Niñez, puede discriminar en beneficios respecto a niños que hayan nacido en el extranjero, estén o no regularizados acá. Cuando se trata de personas adultas, ahí es distinto. Ahí establece diferencia entre quienes tienen papeles regulares y quienes no. Pero en la niñez hemos avanzado en garantizar que cualquier niño o niña, independiente de dónde haya nacido, tenga acceso a los beneficios. ¿Cómo buscar esto? Nosotros tenemos la página del Registro Social de Hogares, que es como la puerta de entrada a los beneficios sociales. Si es que tú tienes Registro Social de Hogares, puedes en general aplicar a las distintas opciones que te da el Estado, porque en general se ocupa la herramienta de la calificación socioeconómica, que se toma del Registro Social de Hogares para decir, tú estás en el 40%, 60, 70, 80, 90. Entonces, a partir de eso, por lo tanto, la recomendación para mí sería que todas las familias tuvieran su registro social de hogares. Y si alguien no tiene acceso a internet, por ejemplo, puede ir a la municipalidad. Ok. Está también la FUNFA, que es la Fundación de las Familias, que va a los hogares y les toma esta
este registro social de hogares, pero los municipios en general son la puerta para poder acceder a través de la Dideco y los funcionarios y funcionarias ahí de la MUNI para poder tener un registro actualizado. ¿En la oficina de Chile Atiende también? En la oficina de Chile Atiende uno puede acceder a todas las preguntas, que es como un portal para acceder a todas las preguntas respecto al Estado, es como una ventanilla para hacer preguntas respecto a los beneficios, pero para el ingreso yo sugeriría inmediatamente ir a las MUNIs o a la FUNFA, que tienen trabajadores sociales que te orientan y te ingresan y actualizan el registro social de hogares. Ministro, el presidente también anunció una serie de medidas para contrarrestar el alza de la inflación y que esperan llegar a cifras de un dígito. Bastante optimista, ¿y para cuándo esperan lograr eso? A ver, estábamos con el ministro Mario Marcel hace poco en la conferencia donde dimos a conocer los detalles de algunas de estas medidas. Y el ministro lo que manifestaba es que debido al compromiso fiscal de no exceder el gasto que tenemos, sino que ajustarnos a los marcos fiscales del presupuestario, eso ha permitido generar una tendencia que va a ir mes a mes yendo hacia la baja en materia de inflación. ¿Ya? Y eso es bueno, y se calcula que el segundo trimestre de este año deberíamos tener ya cifras de un dígito, ¿ya? Lo que significa, ¿no?, como que la inflación igual siempre pega, mientras no baje a cifras del 2%, 3%, que es lo que deberíamos tener anualmente, pero bajando a un dígito ya se hace mucho más llevadera para las familias que han tenido que sufrir el impacto de esto. Pero obvio que tenemos como objetivo a fines del próximo año llevar las cifras ya casi normales de inflación, ¿no? Oiga, porque ministro, vivimos un proceso de sobrecalentamiento de la economía y de contexto internacional que llevó los precios mucho más altos que lo que nos había tocado en la última década. Y en ese cálculo me imagino que el ministro Marcel igual mete el contexto internacional, porque uno ve, no sé, lo que ha pasado con el precio del gas o la electricidad. Absolutamente. Eso tiene un impacto directo. O sea, la guerra de Rusia en su invasión a Ucrania generó un impacto en materia de energía combustible, sí, ¿ya? Y también en materia de alimentos, que generó un alza de precios no solo en Europa, sino que rebotó para todo el mundo. Sí. Y al mismo tiempo, lo que ha pasado con el manejo del COVID durante el último semestre en China tuvo también mucho impacto, ¿ya? Porque tuvieron problemas logísticos que hizo que la demanda de productos, o sea, que la oferta de productos más bien que venía desde allá, no tuviéramos acceso en todo el mundo, y eso elevó los precios de los productos que ya tenían en no sé, bodega o cosas así. Y el cálculo igual está hecho considerando estas variables. Así es. Tenemos más preguntas a través del Twitter. Sí, agradecer la participación porque hay muchas preguntas en nuestras redes sociales con el hashtag Hoy Se Habla TVN. Y nos preguntan, hay mujeres que viven con sus hijos, pero son cargas del padre. ¿Qué pasa cuando este no entrega el beneficio y se queda con él? Un problema de muchas mujeres. Mira, el drama que existe en... o sea, lo primero es que depende del registro social de hogares. No es si es que son carga, por ejemplo, de FONASA, o sea, por de ISAPRE. Claro. Entonces, lo que manda acá es el núcleo familiar que se registra en el registro social de hogares. Así que llamamos a, ojalá, que sea lo más fidedigno con quién tiene que mantener los gastos de los niños, niñas o adolescentes. Porque la idea es que el gasto o inversión que hace el Estado en esa familia vaya para cubrir los costos que significa tener que mantener a más personas en un hogar. Entonces, esa sería la primera recomendación, tenerlo actualizado en función de qué persona es la que realmente genera el gasto de sostener a una familia. Y no confundir con que sea carga de... Claro, no sostener con que sea carga, por ejemplo, en tema de salud. Lo segundo es que muchos de los dramas que se generan respecto a la convivencia entre parejas separadas y la carga de los hijos, es que la mayoría de los casos es que son mujeres que se quedan con los hijos. ¿Ya? Y que, por ejemplo, en esta inclusión de 900.000 niños, niñas y adolescentes, el 80% son de madres jefas de hogar. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros decimos vamos a incluir a estos 900.000 niños, en verdad estamos ayudando en 80% de ese monto a mujeres prácticamente solas que se hacían cargo de sus hijos. Y eso se complementa con una medida que aprobamos el año pasado y que probablemente empieza a regir en el mes de mayo, si no me equivoco, ahí me van a corregir por interno, pero creo que es el mes de mayo, que entra en vigencia en todo su esplendor la ley conocida como Papito Corazón o de deudores en pensiones de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que hay un deudor de pensiones de alimentos que no está al día y que uno entra una demanda en tribunales de familia, entonces el tribunal de familia va a poder actuar de oficio y bloquearle las cuentas, a sacar la plata que esté ahí hasta que la persona pague. Eso va a ser un alivio gigantesco para muchas mujeres que de repente se las tienen que arreglar de formas imposibles y que hoy día van a tener una forma concreta de que la persona se ponga al día, porque si no va a tener consecuencias incluso para
la persona deudora en otros ámbitos, encontrar trabajo, o puede ser considerado como violencia intrafamiliar y por lo tanto pasar a un plano penal. Entonces la violencia económica va a empezar a entenderse también como una violencia ya más estructural en una relación que afecta a los niños y niñas, y por lo tanto esperamos que la implementación de esta ley haga que el comportamiento de los varones principalmente, que son padres, no sea irresponsable respecto a sus hijos. Sí, lo Ministro. sacamos acá en el programa, de hecho. Sí, lo hemos hablado harto. Cambiando el tema un poco, bueno, sabemos que los chilenos tenemos, por supuesto, distintas herramientas de participación, tenemos el voto, pero también para su cartera es muy importante lo que se está implementando ahora con la encuesta CACEN. Sí. Si podemos dar un poco el contexto, qué es lo que significa la encuesta CACEN para quienes no la conocen, una encuesta que también se está tomando a nivel nacional. Súper Hasta el importante. 31, ¿no? 31 de Gracias enero. por el pase, porque es un pase gol que necesitaba hablar y no me había acordado. Pero la encuesta CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional. Se hace cada 2 o 3 años, pero se hace desde el año 87, es decir, ya es como toda una institución. Entonces nosotros tenemos distintas herramientas para entender el mapa del país y por lo tanto desplegar políticas públicas. Por un lado tenemos el censo, que nos permite saber cuántos somos, cuál es la edad y tener individualizadas las personas en todo el país. Por otro lado tenemos el registro social de hogares, que permite saber cómo entregar beneficios sociales. La encuesta CACEN, que es un instrumento mucho más barato que mantener que las otras dos, entonces se hace cada 2 o 3 años para sacar una foto muestral. Por lo tanto, se toman 71.000, en este caso, 71.000 encuestas para ir en profundidad a qué es lo que pasa con esa familia en materia de pobreza. No solo en pobreza económica, sino en pobreza multidimensional. Cómo están en el trabajo, en la vivienda, en materia de educación, en materia de cohesión social. Y por lo tanto, se construye un instrumento que permite decir, así se comporta el fenómeno de la pobreza multidimensional y por lo tanto tenemos que armar políticas públicas que se adapten a eso. Eso empezó a tomarse el 1 de noviembre y se termina de tomar el 31 de enero. La muestra están hechas por la Universidad de Chile, por el Centro de Microdatos. Por lo tanto, no es el gobierno el que va a encuestar, sino que es una universidad que tiene mucho prestigio para esto. Y es una información que las personas dan de manera voluntaria. Nadie puede estar obligado a dar una encuesta, pero no tiene ningún impacto ni para ganar un beneficio ni para perder algún beneficio a las personas que la entregan. Porque el dato que le llega al ministerio es un dato anonimizado, no es un dato con el RUT, sino que permite construir estadísticas. Muy importante eso, que es absolutamente anónima. Absolutamente anónimo. Esa información y muy necesaria para generar políticas públicas, sociales o cambiar algunas que están. Las imágenes que estamos viendo justamente son en la comuna de Maipú, cuando se mencionó el tema de la encuesta CACEN. Pero vemos también... Margot, un detalle con eso, con la encuesta. Es que voy a seguir. ¿vas con la encuesta? Sí, sí. Démosle. El tema es que hemos visto en la encuesta CEP que estamos medios pesimistas. Se vienen arrastrando una serie de problemas en salud, en educación, listas de espera en salud. Estamos hablando de una inflación que nos ha quitado recursos al final, capacidad adquisitiva, una canasta familiar que subió muchísimo más que la inflación. En fin, hay muchos datos, muchos de ellos levantados por el propio gobierno, y la gente dirá, bueno, ¿para qué voy a contestar una encuesta CACEN si ya están todos estos datos para tomar medidas en términos de políticas públicas? ¿Por qué no le explica a la gente lo importante que son estos datos, por la precisión, por qué sé yo, por la ubicación geográfica, para que esas medidas lleguen realmente a quien las necesita? Súper importante, Margot, porque la encuesta CACEN lo que permite es diseñar mejores políticas públicas para abordar los problemas que quizás hoy día como Estado no estamos viendo. Entonces, con los instrumentos que actualmente tenemos, por ejemplo, el RCH o la estadística muy agregada, por ejemplo, hay tanto desempleo. Pero ¿cuánto hay en cada región? ¿Cómo se descompone? ¿Qué educación tienen las personas que no están empleadas? ¿Qué programas podemos ir para ayudar? Todo eso no se tiene. Entonces, cuando tú tienes una muestra tan grande estadísticamente como la que estás haciendo en CACEN, que son 71.000 casos, cuando uno ve la encuesta CEP o la encuesta CADEM, todas las encuestas que se hacen son 1.000 casos, 1.500 casos, claro. Son de ese orden. Acá estamos hablando de 71.000 en 335 comunas. Y por lo tanto le pedimos a las personas que abran la puerta a la CACEN, porque sin ese sentido de país y de poder dar un poquito de nuestro tiempo para que se construyan mejores políticas públicas, va a ser muy difícil que tengamos el nivel de representatividad a la hora de la construcción de estos instrumentos. ¿Desde cuándo que no se toma? La última fue el 2020, se hizo telefónicamente ya. y por lo tanto se perdió la parte multidimensional, porque solo se midió la parte de pobreza. Y además en pandemia. Económica, sí, porque fue en pandemia, por eso se tomó telefónicamente. Ministro, si yo quisiera participar, ¿cómo lo hago? ¿Entro a internet, lo relleno y ya está? ¿Necesito algún requisito? Para que funcionen las muestras estadísticas, porque les digo son 71.000, pero de, no sé,
casi 10 millones de hogares o 9 millones de hogares. Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué 71.000 que son tan poquitas? Para que funcione tiene que ser una muestra totalmente aleatoria. Entonces nosotros como gobierno le mandamos esto al centro de microdatos y ellos aplican la encuesta. Yo no sé qué casa va a ser encuestada, de verdad, no tengo ninguna idea de cómo acceder a esa información. La Universidad de Chile. La Universidad de Chile está a cargo porque para que sea realmente representativa esta muestra, la estadística, la ciencia de la estadística lo que dice es que tiene que ser completamente aleatorio. Y así, en cada cuadra, por ejemplo, de los hogares va a encontrar una realidad distinta que cuando uno las suma todas, llega a una representatividad suficiente. Es como lo decía justo el director de la división, el jefe de la división lo decía con un ejemplo muy bueno. Cuando uno echa muchos ingredientes a una sopa y uno la está preparando, cuando toma una cucharadita, no se da cuenta, pero como microscópicamente son puras cosas distintas que están pasando. Pero cuando llegan a la boca, uno prueba el sabor y uno sabe que la sopa completa tiene el mismo sabor, ¿no es cierto? Aunque sea solo una cucharadita chica, porque el resto de la muestra se va a representar casi igual que esa realidad. Bueno, es estadísticamente válida. Exactamente, por eso es estadísticamente válida. Entonces lo que vamos a tener es que con esta encuesta vamos a tener representatividad regional, representatividad entre lo urbano y lo rural y obviamente representatividad nacional. Pero cada persona no es que elija estar en la encuesta, sino que ya están asignados los domicilios. Y las y los encuestadores están desplegados en terreno. Lo que necesitamos es que la gente, cuando les toquen la puerta, la abran. Y que también a sus vecinos, cuando de repente vean a alguien, los animen a decir, oye, si te tocan la puerta, sobre eso mismo. contesten. Sobre eso mismo, por ejemplo, mi abuela, que de seguro debe estar viéndome, un besito para mi abuela, es de esas personas que cuando ve que alguien que es extraño, que les toca la puerta, tienen desconfianza. Claro. Sobre todo que los niveles de desconfianza aumentan cada vez más. ¿Cómo podemos nosotros identificar al encuestador para que efectivamente esta encuesta se tome en ese lugar? Mira, el encuestador o la encuestadora van a ir con una chaquetita azul, sin mangas, que dice Universidad de Chile, o con un gorrito de la Universidad de Chile, con uno de estos, ¿cómo se llaman? Como Los portacredenciales, que va a salir Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Van a tener el RUT, que ustedes podrán ingresar a la página casen2022.cl o .gov.cl. Ahí vamos a averiguar Ahí cómo estamos es mostrando en todo caso cómo la luce. página web. Pero van a poder ustedes con el RUT ingresarlo y saber que esa persona es efectivamente un Yo encuestador. creo que ahí está, ministro, porque lo otro todos sabemos que pueden hacerse la copia de la ropa, de la gorra, de Claro, todo. La pero el gente RUT está- va a estar identificado para que las personas puedan, ojalá, confiar en la toma de casa. Encuesta se partió el 1 de noviembre y es hasta fin de este mes. Exactamente. ¿Cómo nos hemos portado? ¿Hemos estado contestando? ¿Cómo le ha ido a las comunas? Más o menos. Más o menos. Más o menos. La verdad Alguna es que vamos falta, más alguna atrasados. más que falte, así que sea, Sí. esta es la Mira, que por más ejemplo, en pregunta. Maipú estuvimos ayer o antes de ayer creo. Ya se me pasan los días como si fuese una semana. Ayer. Pero ayer estuvimos en Maipú y de 960 encuestas habían respondido cerca de 400. O sea, iban como un 44% si no me equivoco. Pero ya había pasado más del 60% del tiempo. Entonces, ahí van detrás de la meta. Entonces, por eso nos fuimos a Maipú, que es una comuna grande. Y dijimos, ya, ¿cómo motivamos a los dirigentes sociales para que le digan a sus vecinos y vecinas que por favor contesten la encuesta? Porque no es para un gobierno, no es como que alguien conteste la encuesta para que le vaya bien al gobierno A o al gobierno B. La encuesta sirve para que la estadística, para que la academia, para que los desarrolladores de políticas públicas sepan mejor cómo llegar a las necesidades de la misma persona que contesta la encuesta. Y para la gente que tiene miedo, por ejemplo, porque puede haber una persona que no tiene documentos al día, alguna persona No que pasa haya nada, no hay ni una migrado, represalia, ni una nada. pérdida de beneficio, ni una ganancia de eso es beneficio con importante. contestar la encuesta. Ministro, hay algo que le quiero preguntar que nos acoge a todos acá, que es el miedo que tenemos en la calle hoy por hoy. Sabemos que hay una medida que salió que llama Más Seguridad, Más Comunidad, que consiste en una inversión de 30 millones de apoyo a los municipios que se vieron arrebatados por la delincuencia. ¿De qué manera vamos a combatir la delincuencia? Vimos en las últimas noticias hace pocos días un conserje que fue llevado preso por taclear a un ladrón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos defendemos? A ver, yo diría que el fenómeno delictual, el fenómeno del crimen en general, es uno de los desafíos más grandes que cualquier gobierno puede tener. Y que cualquier gobierno que trate de decir o esbozar, conmigo se va a acabar la delincuencia, yo partiría desconfiando de quien dijera eso. Eso no significa que no podamos hacer cosas para disminuirla. Y yo creo que hay dos vías para disminuirla. Uno es la parte más estructural. ¿Cómo hacemos que los niños y niñas que comienzan delinquiendo muy temprano, a los 10, 11, 12, 13, 14 años, cómo impedimos que lleguen a esa carrera como delictual? Y por lo tanto, cómo rehabilitamos e invertimos mucho en la infancia para que tengan caminos y trayectorias educativas que les permitan continuar con sus estudios y no caer en el delito. Y por otro lado, cómo fiscalizamos, prevenimos y atacamos y perseguimos el delito para que las personas que delinquen
paguen ante la justicia y luego tengan alguna forma de reinserción social que pueda ser efectiva, ¿ya? Para que cuando salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir de nuevo. Y yo diría que en materia de prevención del delito, que es una de las medidas que tú mencionabas, los municipios juegan un rol fundamental. O sea, cómo habilitamos los espacios, cómo tenemos medidas tecnológicas para prevenir o eventualmente, ya cuando no se puede prevenir, es mejorar la persecución del delito. Si la gran parte de la frustración cuando hay delito ni siquiera tiene que ver tan solo con el hecho del delito mismo, tiene que ver con que no haya justicia después. Entonces, tú puedes, por ejemplo, tener un delito, te robaron algo, pero si es que logras dar con la persona que está y logras sentir que hubo una prueba y por lo tanto que hubo justicia, la persona de alguna manera vive algún proceso de sanación. Sí. Nadie te quita el trauma de lo que pasó, etcétera, pero hay una especie de decir, ok, hay justicia. El problema es cuando no hay El justicia. problema es cuando no hay justicia y eso pasa muchísimo. Y eso pasa porque la fiscalía está sobrepasada con como demasiados trámites por fiscal para poder como investigar y no alcanzan a investigar. Entonces, esta plata que se entrega, que hay muchas medidas distintas, la idea es para tanto la parte de prevención del delito como también para la acumulación de mejores evidencias a la hora de perseguir el delito. Ministro, nos quedan poquitos minutos para seguir conversando. Yo quiero hacerle una pregunta porque yo he leído 2 libros que usted ha sido coautor y que me parecen muy interesantes. Ya. Y también como siendo parte de la Revolución Pingüina, como se llamó, justo ahora están los jóvenes que rendieron la PAES en el proceso de entrada, ¿no es cierto?, a la educación superior. Hoy día, ¿qué análisis hace de cómo está nuestra educación superior? ¿Qué es lo que nos falta todavía y de qué manera también, no sé, la gratuidad quizás ha impactado sobre nuestra educación? ¿Partamos por la educación básica y media o por la educación superior? Superior, Ya, me gusta. porque la educación superior, seguimos viendo a partir de la prueba que habilita el proceso para el acceso a la educación superior, seguimos viendo y observando desigualdades bien estructurales a la hora de conseguir puntajes en pruebas estandarizadas. Y eso es un diagnóstico que se acumula hace mucho tiempo. Cuando a mí me tocó ser dirigente hicimos varios estudios respecto a este tema. Es súper difícil cambiar esa estructura de respuesta a pruebas estandarizadas. Pero la pregunta es cómo tú generas admisión de los talentos que puedan ser resilientes ante su contexto a la hora de llegar a la universidad. Y en eso se ha avanzado harto, diría yo, en inclusión. Porque, y aquí tengo que hacer mención a Francisco Javier Gil, que en paz descanse, que fue uno de los promotores del propedéutico. Sí. El propedéutico en la USACH y luego que se replicó en muchas universidades, lo que trató de hacer es detectar los talentos que sin haber tenido las mismas oportunidades, en su contexto se desenvolvieron como los mejores y por lo tanto creó la figura del ranking escolar. Eres el mejor de tu curso, pero quizás no sacaste tantos puntos. Pero como fuiste el mejor de tu curso, lo que se dedicó este sistema de propedéutico a pensar fue, si es que fue el mejor de su curso y lo ponemos en su contexto y le damos una oportunidad extra, aunque no haya sacado el puntaje, ¿cómo se desenvolvería en la universidad? Y con programas de apoyo, esos chicos dieron iguales o mejores resultados que los que sacaban mucho más puntaje que ellos. Entonces ahí uno dice, chuta, la prueba no está identificando el potencial de cada estudiante, sino una situación que se prepara. Y por eso fue tan importante y significativo que el presidente, cuando recibiera ahora a los mejores o los que querían ser premiados, fue por trayectorias educativas. Porque no es lo mismo estudiar en un contexto que en otro. Entonces, si bien habían hartos que estaban premiados por sacar el mejor puntaje máximo, también habían otros premiados por, en su contexto, fueron los mejores. Entonces, eso te permite que la educación superior sea más inclusiva por un lado y también que estén los que mejor potencial tienen para desempeñarse en la universidad. Ahora, la gratuidad ha generado un cambio súper significativo en el horizonte de expectativa de las familias para llegar a la educación superior. Antes las familias decían tener un arancel de 500.000 pesos, 400.000 pesos al mes. Sí, imposible. claro. Y el endeudamiento por el CAE, chuta, ¿qué decir? No quiero condenar de alguna manera a mis hijos a estar ahí. Entonces, la gratuidad ha permitido que las personas digan, quiero ir a la universidad, me decido ir a la universidad y por lo tanto que también en la fase final de la educación media haya también un mayor esfuerzo para sacar el puntaje y poder estar en la... Ministro, nos quedan todavía un montón de preguntas. La verdad que se podría quedar todo el programa con la cantidad de preguntas que tenemos. Pero me invitan después de lo nuevo, vamos a yo no dejar tengo descansar un minutito Ya. aquí y nosotros hacemos una pausa, pero volvemos inmediatamente Ya. con más preguntas al ministro. Hagan sus Vamos de preguntas por Twitter también. Y tal como les comentamos, y le vamos a hacer algunas otras preguntas, ya vimos los excelentes anuncios que hizo el presidente, pero también la encuesta CEP trajo cifras no tan bonitas, como por ejemplo que la desaprobación del gobierno del presidente Boric está en un 61%, un alza bastante importante, y también que las personas que bajaron su evaluación positiva, las que más bajaron
precisamente el presidente y también usted. Entonces, Así ¿a es. qué cree que eso se deba? Y junto con eso, ¿qué autocríticas se pueden hacer? Yo creo que las encuestas, nos ha tocado estar arriba en la encuesta y abajo en la encuesta en distintos momentos, y tengo la sensación de que uno tiene que mirar las encuestas, analizarlas, hacer precisamente la autocrítica de cuáles serán las cosas que la gente evalúa como mal. Y yo diría que a mí me tocó estar antes de este ministerio en la SECPRES, ¿ya? Y en la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, que se tiene que llevar la relación con el Congreso, a uno le toca estar justo en el meollo donde se genera el conflicto político, ¿ya? Las diferencias con la oposición, con el gobierno, y eso a veces te expone más a estar cerca del conflicto que estar en el sector de las soluciones que las familias están esperando. Y obviamente ahora también este cambio justo se hizo en una época donde me tocó cambiarme de ministerio. Y yo estoy seguro que con varias de las medidas que estamos dando ahora y con el trabajo que hemos venido generando, quizás la relación con la ciudadanía pueda cambiar. Hemos estado harto en terreno y me cuesta, y no creo que sea como un sesgo de que justo la gente que me encuentro en la calle es como que alguien la haya contratado para que vengan a saludar, pero siento mucho mejor feeling en la calle que cuando se revisan las encuestas, como que me cuesta asimilar ese resultado tan distante. Pero yo también creo que es porque hay un malestar, porque hay condiciones materiales de vida, hay condiciones de inseguridad, y por lo tanto eso se lo atribuyen al gobierno, me identifican mucho con el gobierno, con el presidente, y por lo tanto debe haber ahí una asignación de sensación de malestar más que una antipatía personal, porque esas mismas personas quizás les preguntaste antes o les vaya a preguntar después, y te van a decir no, si ahora sí. Entonces, Lo bueno es que- no sé si me ven cara de malo, de pesado. Yo creo que todos los años es bueno para volver a empezar, una nueva oportunidad. Sí, pero yo estoy súper tranquilo en el sentido de estar trabajando muy concienzudamente para disminuir la pobreza infantil, disminuir los impedimentos o dificultades que tienen las personas con discapacidad, las personas mayores, también darle un realce y protección a la niñez y a la adolescencia, el potenciar la juventud a través del INJUVE, el revisar los temas pendientes con los pueblos originarios, que también está en CONADI en el ministerio. Así que tenemos mucha agenda, es un ministerio muy bonito, así que yo al menos espero estar enfocado en la pega, en eso que me motiva. Y bueno, si es que tiene correlato después de la encuesta o no, ya no depende mucho de mí, sino que depende de las personas que tienen la valoración. Así que a mi equipo dice que tengo que sonreír más, porque soy muy Pura serio. sonrisa entonces Soy para la soy cámara. muy serio. Mientras revisamos el Pero- precio. Hoy me Uy, estaban ¿qué retando tenemos? porque Yo no sé si pasa tanto por eso, pero... Oiga, pero hay mucha gente que está preguntando, así que aquí la gente está pendiente. Sí, Angie también nos dice, ¿podrían preguntarle si tiene planes de cambiar el sistema de admisión de la educación básica y media? La famosa tómbola y los papás que deben acampar fuera de los colegios tratando de conseguir un cupo. Ministro, otra cosa, veo el asalto ahí, un papá que está Sí. precisamente No, esperando terrible, para poder inscribir a terrible. su hija, O sea, yo creo que es absolutamente indigno que un papá o mamá o apoderado tenga que esperar, pernoctar, estar a la intemperie, esperando obtener un cupo en un colegio en el año 2023. O sea, totalmente inadmisible. De hecho, el sistema escolar, se pensó el sistema de admisión escolar para que la gente postulara en cualquier momento y no tuviera que ver con el orden de llegada. Entonces, y que por lo tanto las personas, debido a distintos criterios, pudieran ser admitidas o reasignadas a otro colegio de las prioridades que asigna la familia, porque la familia es la que asigna distintas prioridades, colegio 1, colegio 2, colegio 3, colegio 4, pero nunca estuvo pensado para que personas tuvieran que estar esperando afuera. Pero tiene Eso fue una- con los sobrecupos del segundo proceso. claro, pero ¿ya? igual tiene una falla, finalmente, no está No, funcionando. por lo mismo, yo lo que creo es que, y como lo dijo el ministro de Educación, que en ese segundo proceso, cuando ya pasó la primera fase de postulación, no hay que permitir que ningún colegio haga selecciones por orden de llegada. Es muy cruel. Porque por último tú les dices, mira, tienes 3 semanas para dejar los documentos de tu hijo, vas en el horario que puedes, la pega, etcétera, y después el colegio sobre ese sobrecupo hará algún proceso de admisión que será arreglado. Pero esto de que sea por orden de llegada, a mí me parece una crueldad Mejor que gigantesca. sea por sorteo. O sea, que cualquier forma distinta Claro. es mejor que la gente tenga que estar esperando afuera de un colegio y que sea por orden de llegada. Ministro, antes de que se vaya, nosotros sabemos que entre ustedes varios, entre la ministra Vallejo, el mismo presidente, son amigos de antes que tuvieran estos puestos, ¿no? ¿Cómo se hace para seguir manteniendo esa relación de amigos? ¿Son capaces de sentarse a tomar una piscolita y hablar de la vida? ¿O siempre terminan hablando de pega? De pega. Mira, ¿Se pelean, ponte tú? yo con el presidente, cuando me toca estar trabajando, le digo presidente
lo trato de usted y es mi jefe. Muy bien. ¿Ya? Y por lo tanto, y yo con la ministra Vallejo, es ministra Vallejo, no es Camila, y es una relación de trabajo. Y uno pensará que es imposible, pero no es imposible. Es como una disociación difícil de explicar, porque en ese momento uno está trabajando y esto pega. Tienes niveles de confianza y complicidad que te permiten llegar, como porque conoces a la otra persona, sabes dónde le toca la fibra, etcétera. Puedes trabajar de una manera Pero fuera de más la colaborativa. pega. Pero fuera de la pega tenemos nuestro espacio también y ahí somos amigos. Y ahí para mí el presidente Boric deja de ser presidente Boric y pasa a ser Gabriel. Y la ministra Vallejo pasa a ser Camila. Pero son ¿Alguno es mejor para la momentos talla distintos, que el otro? pero a mí no me gusta confundir porque creo que en el momento del trabajo a mí no me gusta que se confunda la amistad. ¿Y cómo lo hacen con porque el yo quiero WhatsApp, que a mí por me ejemplo? exijan, yo creo que a mí me exijan no por amistad, yo creo que a mí me exijan por cómo estamos haciendo la pega en lo concreto. Gracias. Oiga, ministro, yo le creo porque yo trabajo con mi marido. Ahí hay que separar definitivamente. Hay que separarlo los roles, sí. y de verdad se puede. Sí. Gracias, ministro Giorgio Jackson, por venir Muchas a conversar con gracias a ustedes. nosotras. ¿ah? Muy Gracias. bien. Muchas Saludos a la gente de la casa. Sonría más seguido, que linda Sí, su sonrisa. voy a tener que Y no vamos